Vamos a darle entonces el paso al tercer capítulo de la mano de Carlos Canudas. Carlos es contador público y es socio fundador del estudio Canudas, que lleva su nombre. Es un estudio contable y una consultora a su vez especializada en las franquicias. El estudio se inicia en el tema franquicias hace un montón de años, de la mano de McDonald's justamente, atendiendo a franquiciados. Seguramente todos saben que McDonald's es una de las cadenas de franquicias más antiguas e importantes del mundo. Carlos también es fundador del portal gastrofranchising.com, que es un portal especializado en las franquicias gastronómicas, y es director de contenido y editor de la revista Franchising Gourmet. Y el estudio Canudas forma parte además de una red internacional de consultores en franquicias que se llama FCI, Front Consulting International, que tiene una presencia muy amplia, la verdad, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Además es escritor, es autor del libro de franquicias, Todo lo que usted debe saber sobre franquicias. Así como tenemos el privilegio de que Carlos hoy nos va a hablar de cómo saber cuál es la franquicia adecuada para mí. Así que Carlos, todo tuyo, tenés el micrófono y cuando quieras compartir pantalla. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por el currículum. En realidad, años de trabajo y pasión por esto, ¿no? Así que voy a tratar de compartirle algunas experiencias a todos ustedes. Un poco la presentación mía está vista desde el otro lado del mostrador. O sea, cuando tengo que elegir, digamos, una franquicia, pero me parece importante que aquellos que tengan la posibilidad de franquiciar un poco en el futuro, puedan tener en cuenta estos aspectos, es lo que cada uno de los potenciales franquiciados van a tratar de averiguar sobre su marca. A ver, un segundito que estoy tratando de compartir. ¿Tenés problemas para compartir la Quería pantalla? comentarles que en realidad 2 o 3 observaciones con respecto a preguntas. No, ya estoy, un segundito. Quería comentarles mientras, nosotros hicimos unas estadísticas de la participación de la mujer en la franquicia hace ya un par de años, y estábamos cerca del 24% entre franquiciantes y franquiciadas, ¿no? Otro concepto que también quería, digamos, comentarles es, nosotros somos latinos, ¿no? Entonces el omnicanal llegó para quedarse, pero tengamos en cuenta que nos gusta tocar, nos gusta ver, y desde ese punto de vista, el retail físico no se va a terminar, ¿no? Por último, el sistema de franquicia, como decía Gaby, mi buena amiga, no garantiza éxito, sino que minimiza los riesgos, digamos, de la operación. En ese sentido, muchas veces la rentabilidad, digamos, está dada no solo por el comportamiento, digamos, del franquiciado, cómo se puede mover, por su participación, sino muchas veces también por la buena ubicación, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de tiendas físicas. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto, Carlos. Bien, arranquemos. ¿Cuál es entonces la franquicia ideal un poco para mí? Lo primero que deberíamos ver desde el punto de vista del franquiciado, cuáles son las ventajas y las desventajas. Alguna de ellas ya fue comentada por Gabriela. Esto de tener una marca y nombre comercial, digamos, conocidos, me parece, digamos, fundamental. Lo mismo con los productos y los servicios, ¿no? Ya son conocidos y aprobados, digamos, por el público, lo que hace es disminuir mucho el tema del riesgo. El hecho de la ubicación del local, que recién les mencionaba, y la exclusividad territorial. Acuérdense que en cualquier contrato de franquicia estamos otorgando una exclusividad territorial y es el franquiciado el dueño de esa marca en ese lugar. ¿Entiende? Entonces, y la ubicación del local tiene que ser aprobada, digamos, por el franquiciante, porque este tiene el conocimiento de decirle, mira, en este lugar vas a funcionar mejor que, digamos, en otro. Hay como una tendencia por los miedos que esto origina en los nuevos franquiciados a tratar de elegir un local
que en principio piensen que lo pueden pagar. Y no es, digamos, lo ideal, porque un local sobre una paralela a una avenida comercial sale 2 o 3 veces menos, pero también vende 3 veces menos de lo que sería en una avenida comercial. Esto también tiene la ayuda de la puesta en marcha, digamos, de un negocio, y es fundamental. Aquel que se pone un negocio en forma independiente tiene que ir a hablar con un montón de proveedores, y el proveedor tiene el objetivo de vender, y si puede venderle lo más caro, se lo va a vender. Lo que hace el sistema de franquicia es de estandarizar y de que te digan qué es lo que tenés que comprar. Por ejemplo, un horno digamos, de empanadas no es lo mismo cuando vos vas a tener una demanda en función a una investigación de mercado para que no compres un gran horno, ¿cierto? Otra de las ventajas es esta capacitación continua que están teniendo. Recuerden que los negocios están cambiando cada vez en forma más veloz y por lo tanto la innovación y el desarrollo que lo va haciendo el franquiciante y eso se lo vuelca un poco al franquiciante. El segundo tema está relacionado con el tema de los controles estandarizados. Primero le quiero decir que la palabra control dentro del sistema de franquicia no es una mala palabra, porque la obligación del franquiciante es asegurar, digamos, que ningún miembro que haga una mala operación perjudique, digamos, al franquiciante o a sus colegas, ¿no? A otros vecinos, a otros franquiciados. Los controles estandarizados es realmente importante. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando una cadena tiene un montón de locales, sabe el porcentual del gasto de alquiler con respecto a la venta, lo mismo con la nómina, con las cargas sociales. Y entonces, cuando algún franquiciado tiene un porcentaje más alto que la media de toda la red, se le prende un semáforo y ahí es donde empieza a sentir un poco la asistencia del franquiciante para que ese porcentaje por ahí se achique. Un tema que me parece importante es el suministro asegurado, digamos, de productos, donde en esta época, sobre todo al principio de la cuarentena, empezamos a ver que estaban faltando algún tipo de productos, y es un poco la obligación del franquiciante de poder asegurar esto. Desde ya, en muchas franquicias tienen muy pocos proveedores, y esto de tener que hablar con pocos proveedores es una gran ventaja frente a un negocio independiente que por ahí tiene un número importante de productos. El franquiciante también es el que se ocupa del desarrollo del negocio, esta innovación y desarrollo, incluso de la publicidad, ¿no? Y eso es muy importante. Pero como decían en McDonald's, la primera vez que entré a Arcos Dorados, fíjense, Arcos Dorados, me dijeron, no todo lo que brilla es oro, ¿no? En este sentido, participar en una red de franquiciados tiene, primero que hay que pagar, y entonces tenemos que destinar un dinero a una cuota de entrada, a un fee de ingreso, y también tiene cánones periódicos, las famosas regalías, que son porcentuales de la venta o de la compra, de acuerdo a cada uno de los. Por supuesto que también el franquiciado no puede hacer lo que quiera, ¿no? Tiene una pérdida, digamos, de independencia, porque uno no puede, si tiene una heladería, salir a vender en invierno milanesas. Esto muy bien lo explicó Marcelo cuando hablaba un poco del concepto, digamos, de negocio. Las franquicias tienen una especialización y trabajan sobre esa especialización para poder, digamos. Hay también algunos riesgos de afectación por los problemas propios del franquiciante o de otros franquiciados, y de ahí se justificaba un poco el tema del control, ¿no? Podría llegar a ser digamos, un riesgo. Y la otra desventaja está relacionada un poco con las restricciones de zona, porque en realidad te dan una zona de exclusividad, pero no te podés mover, digamos, de esa zona, porque, insisto, vos sos el representante de la marca ahí, y no es que tenés que desarrollar solamente el puntito donde tenés tu punto de venta, tu local, no en toda la zona.
Dicho esto, vamos un poco a ver cuáles son las claves para elegir, digamos, una franquicia. Lo primero que es importante considerar es esta explicación que hizo Gaby. Si no entendemos cómo es el sistema, mal podemos pensar en la selección, digamos, de una franquicia. Hay un punto siguiente, que es el tema de la autoevaluación de cada uno de los franquiciados, y por último, ahí pasar a un tema de selección de la franquicia. Veamos un poco cada uno de los aspectos. Cuando hablamos de la autoevaluación, ¿a qué se refiere? Aspectos personales, financieros en el sentido si tengo un determinado capital para poder acceder a esa franquicia. El acompañamiento familiar, esto es importante. Nosotros siempre decimos en gastronomía, vos trabajás cuando los demás se divierten, entonces es muy probable ahí que a lo mejor solucionás un problema económico, pero generás algún problema, digamos, familiar, porque trabajás los fines de semana. Aspectos laborales, digamos, están referidos a, vas a tener que manejar, digamos, un grupo de gente, y en ese aspecto no todo el mundo ha sido, digamos, empleador o tuvo gente, digamos, a su cargo. Los aspectos profesionales también están referidos más que todo a la gestión un poco del sistema, ¿no? A veces nos enseñan solamente cómo operar, pero vos te convertiste en un empresario, y ahí es donde tenemos que saber cuestiones relacionadas con impuestos. Hoy por hoy la incidencia de los impuestos en nuestros negocios es realmente alta, el manejo del personal, el tema de las cargas sociales. Bueno, en realidad una serie de situaciones que vas a tener que comprender. Y por supuesto, como habíamos hablado antes, los aspectos propios, digamos, del sistema. Pero lo más importante de todo es que definas cuáles son tus expectativas y los objetivos que tenés antes de poder entrar. ¿Qué es lo que pretendés conseguir con esa incorporación a una red de franquicias, ¿no? Es más, ¿va a mejorar mi situación a nivel personal y profesional? Yo tengo un montón de historias de gente realmente que tenía claro de un principio qué es lo que quería con esto de incorporarse a una franquicia. Y a veces o nos quedamos sin trabajo y entonces pensamos que la solución menos riesgosa puede ser una franquicia. Pero convertirse en franquiciado es, sobre todo para aquellos que trabajaron en relación de dependencia, es 7 por 24, como decía un poco Marcelo, ¿no? Estás pensando todo el día en el tema digamos, del negocio. Estas son consideraciones que hay que tenerlas muy en cuenta. El primer tip que le quería comentar es que no todas las personas son para una franquicia, ni todas las franquicias son para cualquier persona. Esto ténganlo claro. Gaby comentó, las últimas estadísticas hablan de 1.100 franquicias, digamos, en Argentina, en esos 6 grandes rubros que ella, digamos, mencionaba. Tenemos opción, digamos, de todo tipo, 85 rubros de actividad. Y realmente hay rubros que tienen, por ejemplo, la heladería, que tienen 40 opciones. 40 opciones. Así que es importante, digamos, yo siempre hago el ejercicio de preguntarle un poco al público que te mencionen en un minuto 10 franquicias seguidas, ¿no? Y les cuesta llegar al número 7. Imagínense que tenemos 1.000. Entonces, no hay que centrarse solamente en esto, sino hacer una investigación mucho más profunda de lo que me gusta y nada más. El segundo tips está relacionado con, ya que podés elegir, escoger lo que te gusta. Cuando elegimos en función a la rentabilidad, les puedo asegurar, a los 6 meses deja de ser rentable, digamos, este negocio. Por aquello que mencionaba mi gran amigo Marcelo, de lo que es la pasión. La pasión no solamente la debe tener, digamos, el franquiciado, sino también el franquiciado, ¿no? En el sentido de que traten de elegir algo que realmente les guste, porque no es todo dinero, no es todo dinero, es sentir la motivación de poder ir a trabajar, y sobre todo en nuestro país donde todos los días tenemos algún problema. A veces no, en toda esta conversación voy a ser un poco crítico, digamos, del sistema y duro, para que ustedes se lleven una real dimensión de cómo es
el trabajo en una franquicia. Antes también de elegir, digamos, una franquicia, mi recomendación es que vean en los distintos subrubros que les fuimos mencionando, gastronomía, indumentaria, servicios, negocios especializados, salud y belleza, a ver, ¿cuánto es el tiempo de dedicación que ustedes le van a tener que hacer a cada uno de esos rubros? ¿Cuáles son los riesgos? Hagan un FODA, digamos, de cada uno de esos rubros sin pensar en una franquicia determinada, ¿no es cierto? Les acabé de comentar, la dedicación dentro de la gastronomía es mucho mayor a la de cualquier otro rubro, ¿no? Y vean, estudiar bien ese sector de actividad antes de salir a elegir una franquicia, digamos, en sí. No solo es cuestión de dinero. Miren, a mí me gusta decir que los beneficios no económicos que te da una franquicia son también muy importantes. Es imposible cuantificarlo, ¿no? Pero sobre todo en el interior se da, donde a veces representar una marca, digamos, en el interior le da un determinado prestigio, un relacionamiento con la ciudad y un montón de situaciones que van más allá del dinero, ¿no? Hay gente que viene a vernos y dice, mirá, estoy desocupado hace un año, no tengo lo que hacer, puedo elegir un tema de franquicia, y a lo mejor no lo elige por el dinero, sino por la satisfacción de tener alguna actividad. Tuve un caso muy representativo y cómico a la vez, donde vino un señor y me dijo, mirá, hace un año que estoy sin trabajo y mi mujer me empezó a decir que era un vago, ¿no? Y esto me motivó a salir a buscar algún tipo de negocio, y consideraba que la franquicia es un negocio con menos riesgo. El cuarto tip está relacionado con el tema de hacer las cuentas, ¿no? Y ahí es donde no solamente hay que tener en cuenta la inversión inicial, sino nosotros en franquicia se habla mucho en cuánto tiempo recuperás ese capital, ¿no? Entonces, todas las franquicias lo que te dan es una ficha técnica donde dice hay que invertir X cantidad de dinero, y a su vez te dicen en cuánto tiempo está estimado que puedas recuperar el capital. Pero ojo, recuperar el capital no quiere decir que vas a volver a obtener el dinero que pusiste, sino lo que fuiste retirando a lo largo de 2 años y medio, que es más o menos el tiempo en el que se va recuperando, digamos, ese dinero. Por supuesto que también hay que ver las regalías, y las regalías tienen un porqué. No es un impuesto que pone, digamos, el franquiciante por cobrar. En realidad, por un lado estás pagando la licencia de marca que estás usando, y por otro lado la cantidad de servicios continuos que él te va brindando a través de sus asesores de campo, de sus supervisores. Y por último también tenés que pagar lo que se llama un fondo de marketing, que es fabuloso, porque cuando todos ponemos una cuotita en una determinada red, podemos acceder a medios de publicidad que en forma individual no lo podríamos hacer, ¿no? La otra cuenta es cuánto necesito para vivir. Esto es vital. Y tener en cuenta que por más que sea una franquicia, digamos, muy conocida, hay un periodo que generalmente va entre 3 y en algunos casos 6 meses, de llegar a este punto, digamos, de equilibrio, donde no le puedo ir sacando, digamos, dinero, porque si no voy descapitalizando un poco al tema de la marca. Entonces, siempre tengan en cuenta que al margen de la inversión inicial es preferible tener un respaldo para poder vivir los primeros meses hasta llegar a ese punto de... Y acá quiero hablarles un poco de lo que es el famoso rechazo, ¿no? Es posible que tu inclinación a ese concepto determinado te haga apreciar un poco cuáles son las ventajas y no mires un poco los inconvenientes. Todos los que tuvimos alguna pareja, algún novio, nos hemos encontrado con eso, ¿no? La franquicia tiene una gran relación con el tema, digamos, del matrimonio. Así que yo lo que les propongo es un poco de paciencia
y de investigación, sobre todo porque estamos invirtiendo ahorros que nos costó mucho conseguirlo. El otro elemento es el tema de la ubicación, como les decía un poco al principio, ¿no? Te puedo adquirir una franquicia perfecta, pero el lugar es equivocado. Entonces, ya lo decía un gran gurú del marketing, location, location, location. La ubicación, señores, es fundamental. Quizás ahora con la omnicanalidad y que el porcentaje de ventas por internet está, digamos, un poquito, va a perder un poco de interés esta parte de la localización, pero sin ninguna duda la cuestión de venta física va a seguir existiendo. Entonces, especial atención en el tema de la localización. El otro aspecto es tener en cuenta un poco el tema del mercado. Y entonces mi recomendación es, en principio, ver aquellas franquicias, ¿no es cierto?, que están en un proceso de, digamos, de expansión, ¿no es cierto? Guarda con el tema de la moda. Hay muchos conceptos que se ponen, digamos, de moda. En Argentina hemos tenido cualquier cantidad de los parripollos y así un montón de otros conceptos. Entonces, analicen si realmente el concepto donde ustedes se están metiendo es una oportunidad de negocio disfrazada de franquicia. La franquicia es muy exitista, la palabra en sí, entonces muchos utilizan este método y en la medida que me pueda entrar al principio, digamos, de la moda en esa oportunidad de negocio, bien, pero el tiempo generalmente es acotado. Y el consejo es un poco ver un poco a la competencia dentro de ese mismo rubro para ver cómo se está, digamos, moviendo. El otro gran tabú es qué pasa con el tamaño de la red que voy a elegir, ¿no? Y uno dice, yo voy a ir con fulano, con las grandes marcas que están hoy franquiciadas. La grande marca, si bien tiene una marca mucho más importante, estoy hablando desde el punto de vista del reconocimiento que tiene, digamos, en el público, en principio habla con los gerentes, ¿no? Tiene muchísimo menos flexibilidad, y le puse ahí la palabra next en el sentido de que me estoy imaginando que voy a hablar con el senior, el junior del senior, del gerente, y realmente al dueño no lo van a conocer. En cambio, cuando uno va a una empresa poco más chica, no sé, si bien tienes menos marcas, está hablando directamente con los dueños, tiene una empatía absolutamente diferente, y también hay, y hoy mucho más que nunca, mayor flexibilidad. Y estas son cuestiones que trato de defender un poco de las franquicias nuevas, porque las grandes también fueron chiquitas, ¿eh? Así que no descarten, porque van a tener mucho más flexibilidad con ellas que con las más grandes. Dentro de, digamos, de franchising existen estas 4 grandes marcas, y acá le voy a dar contratos en el franchising en sí, para lo cual le voy a tirar algunos tips que ustedes deberían ver siempre desde el punto de vista de la mirada del potencial franquiciado. Tanto lo que es la licencia de marca, la transmisión de ese saber hacer, del know-how, cómo va a ser la asistencia técnica y comercial que me van a dar, y factores relacionados con el tema del aprovisionamiento de la mercadería. Vamos a ver lo que es el tema de la licencia de marca. Entonces yo recomiendo verificar en principio que la marca se encuentre correctamente registrada. Esto, digamos, es una condición, digamos, esencial. No solamente que esté registrada, sino también que tenga un determinado... Hoy es muy fácil poderlo ver a través del INPI, hoy tiene una página de internet donde uno lo puede, digamos, verificar. Tengo entendido que está Lauritzen presente, que es una agente de marca muy conocida con todos nosotros, y que les puede hacer la búsqueda y la verificación, digamos, de que la marca esté registrada. Y a su vez ese posicionamiento que está teniendo dentro, digamos, del mercado. Hay un montón de franquicias que son importantes, que no es que tengan un reconocimiento nacional,
pero el 25% de las franquicias que existen en Argentina son del interior y a lo mejor tienen un posicionamiento muy importante en la región donde van haciendo. Por eso que a veces recomendamos a los franquiciantes que vayan creciendo con círculos concéntricos a partir de donde la marca es conocida. A mayor marca pareciera que hay menos riesgo, ¿no es cierto? Pero habría que preguntarse ahí, no sé si fue primero la marca y después el franchising, porque el sistema de expansión comercial más importante, digamos, en el mundo, de más triunfo, fue, digamos, el franchising. Y entonces, averiguar, primero que hicieron como marca o se hicieron conocidos a través del tema del franchising. El otro tema es esa transmisión del know-how, esa transmisión de ese saber hacer, ¿no es cierto? Realmente ahí, ¿cuánto es lo que me van a enseñar? ¿Es realmente algo secreto? ¿Es sustancial lo que me van a explicar? Insisto, el saber hacer no es solamente a que me enseñen a hacer tal producto. Ustedes deberían exigir también que me enseñen a vender, que me enseñen a ver cómo seleccionar el personal, el tema de la, digamos, de la ubicación, cómo gestiono realmente, digamos, el negocio. Que les puedo asegurar que muchos franquiciados entran a un negocio y tienen un montón de aspectos que son, digamos, desconocidos. Tengo una gran crítica, digamos, en el sistema de franquicias argentina, que los periodos de capacitación y entrenamiento son realmente muy cortos. Como dijo Ezequiel, yo me eduqué de la mano de McDonald's, y hoy por hoy el proceso de capacitación en McDonald's para poder tomar una franquicia es de 8 meses. En el mejor de los casos, las franquicias argentinas te dan un mes. Claro, también la ansiedad del franquiciado de poder abrir. Pero lo importante es que vayas pasando por todas las áreas de la empresa para que esto, para que tu negocio, en definitiva, sea realmente importante. ¿Cómo es la asistencia técnica y comercial que voy a recibir? Entonces, el primer indicio es, pregunten cuál es la estructura de personal, digamos, de ese franquiciado. ¿Cuánta gente tiene dedicada realmente al tema de la franquicia? ¿En qué va a consistir esa formación inicial? Ya sea capacitación y entrenamiento en los distintos locales, en distintos locales de distintas zonas. ¿Cómo me van a acompañar cuando yo abra en ese punto de venta, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas un poco de supervisión y control que utilizan? Insisto, déjense en controlar, porque en realidad el control es más asistencia que control en sí. Y desde otro punto de vista también, fíjense cómo está innovando, cómo ha desarrollado, digamos, cómo ha evolucionado ese concepto de negocio a lo largo del tiempo. Son todos indicios que a uno a veces lo único que le preocupa es cuánto es la inversión inicial y dónde voy a poner el local, pero todo esto es muy importante, sobre todo en la relación que, como decía Gaby, tenemos por lo menos 4 o 5 años donde vamos a estar casados con una marca. Insisto, la mayoría de los franquiciantes a veces son fabricantes o distribuidores de los productos. Entonces, preguntar también cuáles son esas obligaciones que tienen ustedes de aprovisionamiento. No es solamente un stock, digamos, inicial, sino que muchas veces en los manuales, en los mismos contratos, se habla un poco de este sistema de aprovisionamiento. Y si realmente me muestran las garantías adecuadas, de un adecuado suministro para que yo no tenga dificultades con el tema de los productos. Hay en la indumentaria algunos casos cuando tenemos sucursales propias y a veces hay, y también franquicias, a ver, ¿a quién privilegian primero? ¿A las sucursales propias o a los franquiciados? Son detalles a tener en cuenta y todo esto se puede averiguar consultando a los franquiciados actuales. Esta es la principal fuente de información que ustedes tienen que tener. Entonces, como dice un poco el slide, no solo hay que evaluar lo que me dijeron, sino también lo que no me dijeron. Entonces, hay cuestiones que no me dijeron, pero que lo podría averiguar,
fundamentalmente hablando con los franquiciados que están digamos, en la cadena, y todo aquello que digamos, me lo ocultaron, pero que hoy tenemos un montón de indicios. Simplemente desde Internet uno puede averiguar. Nadie se le ocurre ir, por ejemplo, a un proveedor de esa marca para que te pueda contar cómo es un poco la relación. Entonces, fíjense que el proceso de selección de una franquicia implica investigación, implica paciencia, implica no casarse con el primero, digamos, que aparezca. Hay situaciones, como decía, que difícilmente me cuenten, ¿no? En franquicia se habla solamente de las aperturas. Y siempre hablamos de la cantidad de franquicias que se abrieron en el último año, la cantidad. Pero también es importante saber la cantidad de franquicias que fueron cerradas y cuáles fueron las causas. A ver, hay como un miedo dentro de los franquiciantes a decir cuántas franquicias cerradas. Y no se dan cuenta que es agrandar su know-how. Cuando realmente pudimos determinar por qué se cerraron determinadas franquicias, es encontrar cuáles fueron las causas y poder corregir. También es importante saber cuáles son los riesgos ocultos o las desventajas de cada uno de esos negocios. Entonces, averigüen, y esto tiene mucha relación, cuando antes de elegir la franquicia elegimos el rubro. ¿Cuáles son los riesgos ocultos que tiene ese rubro? Es importante que lo puedan, digamos, analizar. Señores, en cualquier proceso de comercialización, la tendencia es realzar las fortalezas, las ventajas de lo que se quiere vender y en general a esconder un poco las debilidades y las desventajas. Su trabajo es encontrar cuáles son las debilidades y desventajas. No para no elegir esa franquicia, sino para saber qué tipo de riesgos pueden tener. Me parece eso que es un tema fundamental, porque, insisto, los próximos 5 años están comprometidos, digamos, con esa marca. Muchos duran mucho más, ¿no? En realidad hay ya muchos franquiciados que han firmado 2 o 3 contratos de franquicia, incluso que han comprado más digamos, de una franquicia. El sistema, digamos, funciona, pero tengo la obligación y mi compromiso con la defensa un poco del sistema de franquicias, de poder darle todos esos detalles para que realmente puedan adquirir, digamos, una franquicia. Y dicho sea de paso, como siempre comento, las franquicias en realidad no se venden, las franquicias se otorgan. ¿Por qué? Si un franquiciante está vendiendo la franquicia, lo hace en función al dinero, digamos, del franquiciado. Y cuando yo digo, no, esto es de acuerdo a un perfil, cuando yo te otorgo una franquicia es porque ya previamente los consultores, junto con las empresas, hemos definido cuál es el perfil ideal del candidato que queremos tener. Y entonces hay que salir a buscar a esa persona, a esa familia, a esa empresa, que por lo menos coincida con un poco la filosofía que tiene la empresa. De ahí es que ustedes, cuando se den cuenta que me quieren vender una franquicia, piensen en el tema del otorgamiento. Bien. Ahí nosotros tenemos un sistemita que hemos creado y desgraciadamente tanto Gaby como Marcelo me pueden, digamos, confirmar un poco. Es muy poca la gente que se hace asistir por profesionales en la elección de una franquicia. Entonces, esto de a veces prefieren perder el 100% del capital a no pagar el 1% del total de esa inversión para hacerse asistir. Tanto en la ayuda de la evaluación, en la ayuda en la búsqueda del sector, siempre es un tercero que es más independiente y que tiene un conocimiento, digamos, del sistema. ¿Cuáles son los elementos para solicitarle al franquiciante? ¿Cómo hago el análisis de esa información, digamos, recibida, ¿no? ¿Cómo compruebo? ¿Qué preguntas debería hacerle a los franquiciados de la cadena para ver la veracidad de lo que me fueron comentando, digamos, en
el franquiciado. Y también el análisis un poco del contrato de franquicia, que también lo mencionó Gabriela en la primera exposición. Entonces acá le he dado una serie de tips acerca de paciencia, investigación, y es preferible perder un poco más de tiempo, pero no arrepentirse, digamos, el día de mañana. Sin ninguna duda, les quería comentar que el sistema de franquicia, como lo dijo Gaby, tiene un índice de mortandad muy menor a un negocio, digamos, independiente. Así que les recomiendo realmente que si tienen que elegir algún tipo de negocio, se vuelquen al tema de la franquicia. Muchísimas gracias, estoy a su entera disposición para las preguntas. Ya tienen un poco mi... Muchas gracias. Adelante, Ezequiel. Muchas gracias a vos, Carlos, la verdad, también muy clara, muy concreta tu exposición. Tenemos algunas preguntas. La primera fue si, de acuerdo a tu experiencia, los controles deben ser propios o se sugiere tercerizar los controles. Entiendo que esta es una pregunta más orientada al franquiciante, ¿no?, que al franquiciado. Sí, yo también entiendo así. En realidad, hay de los dos temas, ¿no? Porque hay cuestiones operativas que un tercero no hay. Nosotros en el diseño de un programa de franquicias hemos elaborado una etapa que es el sistema de control, en el cual hay 10 aspectos a poder controlar. Situaciones legales, situaciones de los seguros, situaciones del manejo de redes sociales, si no le está comprando mercadería, digamos, a un proveedor no autorizado, y así. Pero, insisto, es en defensa de la red, no es un control tuyo, digamos, hecho solamente a ese franquiciado porque sí. El franquiciante tiene que salvaguardar el buen desempeño de toda la red. Claramente, ¿no? Además, digamos, el que es el control de la experiencia, ¿no? Como decía Marcelo hace un rato, es un modelo de negocio que básicamente tiene una experiencia de consumo, y en la medida en que alguien tiene una buena experiencia en una de estas sucursales o unidades de negocio de las franquicias, va a confiar en que va a tener la misma buena experiencia en otra, ¿no? Por eso es tan importante que haya uniformidad en la experiencia de los usuarios o consumidores, ¿no? Bueno, segunda pregunta tenemos. ¿Por qué las franquicias de indumentaria fracasan en los shoppings? Yo me pregunto, ¿fracasan en los shoppings las franquicias de indumentaria? No sé. No, hay como una vieja... Lo primero hay que considerar que todo el tema alquiler, expensas, en los shopping es realmente muy alto y a veces llega entre el 25 y el 30% de lo que se vende. Por eso que decimos que en los shopping importantes es fundamental que esté el mismo fabricante, ¿no? O las sucursales propias. No ha pasado lo mismo en los shopping más del interior o en los shopping un poco más chicos, pero la incidencia del alquiler y las expensas y los gastos de marketing que también tiene el shopping son realmente altas. Entonces, pareciera ahí que no me da un margen importante para los franquiciados. Este es un poco el punto de vista. Clarísimo, entendido. Daría la sensación que no hay, el nivel de rentabilidad no da como para el espacio para tres, ¿no? Que son el shopping, el franquiciado y el franquiciante, ¿no? Todos están comisionando, son demasiadas partes ahí. Sí, sí, Bueno, por tenemos... eso el fabricante soporta menor porque tiene un costo mucho menor de costo de mercadería, entonces lo puede soportar mejor. Bueno, había quedado pendiente una pregunta que les pido ahora si quieren desmutearse los tres disertantes, porque bueno, es una pregunta en general. ¿Cómo ven el futuro del retail y de las tiendas físicas en bueno, imagino esta nueva normalidad de la que tanto se habla, ¿no? Si quieren un minutito cada uno expresar sus ideas. Sí, yo ahí justo algo le había puesto en el chat, el que preguntaba, sin duda vamos hacia una integración del mundo offline
y el mundo online, porque antes había empresas que eran solo online como Amazon y empresas offline como Walmart, pero hoy Walmart vende muchísimo por internet y Amazon salió a comprar tiendas físicas y creó Amazon Go, o sea, si uno sigue, cada vez está más junto y creo que nuestros hijos van a ver como que existe una sola empresa que es offline y online a la vez, porque vende por internet, vende por celular, vende Alexa, porque le pide hablándole en el auto, y bueno, el mundo va avanzando hacia ese lugar, entonces cada vez van a estar seguramente más integrados estos dos mundos del retail, y va a ser como un único comercio unificado. Exacto. Coincido. Sabia palabra la de mi amigo Marcelo. Sí. ¿Javi? Absolutamente. El otro día compartimos una muy interesante exposición de una especialista en retail que decía que hoy más que nunca el cliente tiene razón y hay que estar allí donde nos busque. Y esa conjunción sin costuras de la tienda on y offline entiendo que va a permanecer, ¿no? Más allá de que hay que darle mucho espacio al online que hasta ahora estaba retrasado, ¿no es cierto? Y ahora se aceleró a pasos agigantados, ¿no? Pero creo que va a existir esa coexistencia, va a seguir. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bueno, ya se va haciendo el momento del cierre de las exposiciones. Yo no quiero, bueno, primero que nada agradecerles a todos por participar y especialmente a Gaby, a Marcelo, a Carlos por darnos sus disertaciones, la verdad que son muy buenas. Vamos a estar repitiendo estos ciclos con cierta periodicidad. No quiero tampoco despedirlos sin volver a agradecer a los sponsors, al Banco Superviel y a quienes nos apoyan como Came y el resto de los sponsors, ActionLog, Berkeley, Hayes, operador de seguros, a Claves, a Lauritzen, a Romipac y por supuesto a la GAF, que es la guía oficial de las franquicias de la asociación, que tiene un sitio web, tiene una versión en papel, que ahora, bueno, tal vez es difícil conseguirla o probablemente la puedan pedir online, pero también la pueden visitar en forma, digamos, en su sitio web, gaffranquicias.com. Aquí se las estoy compartiendo, que es donde, bueno, si justamente están interesados en adquirir franquicias y conocer, tiene mucha información también acerca del mundo de las franquicias, y sin duda también pueden visitar los sitios de los consultores que hoy nos han acompañado, que son todos ellos expertos en justamente, ¿no? lo que hablaron hoy, en asesorarlos y en orientarlos acerca de cómo elegir una franquicia y demás. Pero bueno, como catálogo y visión genérica, la GAF es una excelente fuente de consulta. Así que bueno, sin más, les quiero agradecer nuevamente por acercarse a nosotros. Les vamos a estar enviando a todos los que participaron una encuesta de satisfacción. A nosotros nos ayuda muchísimo si la responden, poniendo sus críticas y sus evaluaciones para mejorar y hacer estas presentaciones más útiles y más entretenidas para todos ustedes. Así que bueno, sin más, los agradezco y los saludo y bueno, nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Siempre a disposición. Gracias.